A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Gracias porque hasta este momento tu Espíritu ha estado con nosotros, nos has estado ministrando, nos has estado hablando. Te pido que mis hermanos estén junto a mí orando en este momento, pidiéndote, Dios, que les hables. Nuestras incapacidades estorban muchas veces para que tu palabra fluya con libertad. Quiero pedirte, Dios, que no haya nada que estorbe, que no haya nada que robe, Dios, la atención, ni adentro ni fuera de la iglesia, que no exista nada que robe la atención y que estemos concentrados, Señor, con el corazón escuchando tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Estos últimos domingos que me ha tocado compartirles, me ha estado llevando el Señor a compartirles de profetas. Usted se recuerda, son los domingos anteriores hablábamos de Daniel, otro domingo pasado hablábamos de Jeremías, y hoy quiero hablarle de otro profeta, que hablemos de otro profeta. Vaya conmigo a Primero de Reyes capítulo 18, Primero de Reyes capítulo 18, versículo 36. Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 36. En la pantalla está siendo proyectado el versículo. Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 36. Siempre sería buenísimo, nuestro pastor Francisco nos ha siempre sugerido por años, tome notas. No solo escuche, tome notas. La mente es fácil de olvidar las cosas que escucha, pero lo que escribe no. Primero de Reyes, capítulo 18, versos 36. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así la Escritura: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. ¿Qué está diciendo aquí Elías? Y eso es lo que vamos a desarrollar esta tarde. Esto es parte de lo que los teólogos han llamado la oración de Elías, y de eso quiero que hablemos esta tarde. El tema de hoy es la oración de Elías. Y esta porción del versículo 36 es parte de esa oración del profeta Elías. Pero antes de verla bien a detalle, quiero que juntos escuchemos un poco acerca del contexto para ver a qué se está refiriendo esto. De acuerdo a la historia, Elías es uno de los profetas que demostró no solo con palabras, sino que demostró con hechos que Dios oye y responde. Y sabe que a usted y a mí Dios quiere usarnos en el siglo XXI para que le digamos, sin importar el lugar, a las personas: Dios oye oraciones, pero también Dios responde oraciones. Que usted le pueda transmitir a su familia: Dios oye oraciones, pero también Dios responde oraciones. Pues Elías es uno de esos profetas, y da algunas descripciones. El libro de Reyes dice que él se vestía con una ropa bien rudimentaria de pelo de camello. No sé si alguien de acá tenga alguna su vestimenta de pelo de camello, ¿va? Alguna vestimenta rara, tal vez, ¿verdad? Bueno, culebra, cosas así, piel de rata, cosas por el estilo. Pero Elías tenía su vestimenta era de pelo de camello y usaba un cinto de cuero. Los teólogos, repito, lo consideran uno de los mayores profetas. Pero el ministerio de Elías estaba contemporáneo, coincidía con el de un rey, y el rey se llamaba Acab, y es descrito como un rey flojo, un rey frío espiritualmente, casado con una mujer llamada Jezabel, que esta mujer hizo que el corazón de su esposo, siendo israelita,
se inclinara a adorar a los dioses de Baal. Jezabel era siria e hizo que este judío inclinara, el rey Acab, inclinara su corazón a adorar a los dioses de Baal. Jezabel fue considerada hasta el día de hoy como un ejemplo, como un símbolo de una persona mala. Por eso algunas personas dicen, esta mujer como que tiene espíritu de Jezabel, porque mala. O hay personas que tienen muchas tendencias a Jezabel. Por ejemplo, el voltearse y el hacer creer, no, no importa. Vos como cristiano podés hacer de todo. De todas formas el Señor conoce tu corazón. Hay muchos que tienen actitudes de Jezabel. Pero la historia dice que esta mujer Jezabel, que se había casado con este rey Acab, había hecho que el rey, en vez de adorar a Jehová, adorara a los dioses de Baal. Y de repente aparece Elías en la escena, y Dios lo manda a hacer algo en la escena. Dios a Elías lo pone en un momento crucial. ¿Por qué? Porque el gobierno estaba siendo dirigido no por el rey Acab, sino que estaba siendo dirigido por su mujer, por Jezabel. Y Dios le dice a Elías, ve a decirle al rey y al pueblo que por las consecuencias de lo que ellos han hecho, por las acciones que ellos han hecho, va a dejar de llover por 3 años y medio. Y tú vas a orar para que deje de llover por 3 años y medio. Cuando la economía de Israel era agricultura, que no lloviera significaba, implicaba que iba a haber hambruna. Pero Dios le dijo a Elías, tienes que ir y tienes que decirles que va a pasar esto. Y quiero que comprendamos algo. Cada vez que en la Biblia usted lea un pasaje como el versículo 36, donde dice que el profeta Elías dijo, en realidad, cuando dice, y dijo, Jehová Dios ya estaba orando, ya estaba haciendo una oración. No estaba hablando simplemente, sino que ya estaba haciendo una oración. Elías es mandado a decir algo en medio de una situación difícil. ¿A cuántos de los que están acá Dios les ha dicho que aunque tengan una situación difícil, oren? Y no lo creen. ¿A cuántos quizás Dios en alguna situación dura les han dicho oren? Y no lo creen. Hace poco, hace un par de semanas, el viernes me daban testimonio. Estábamos en un grupo y una de las personas que estaba ahí nos dijo, miren, necesito que me ayuden a orar, mis papás ya están a avanzada edad y solo a mí me toca velar por la economía de ellos. No sé quién más se identifica, muchas veces yo me he identificado, yo soy el último de 4 hermanos y pareciera ser que como que no tuviera yo hermanos, pero bueno, no es mi testimonio, es el de esta hermana. Y nos dice, miren, en la reunión, ayúdenos a orar, porque hay un hermano que pues sí puede, va, pero no quiere. Comenzamos a orar en esa reunión y le pedimos a Dios que tocara el corazón de esta persona en otro lado, en otro lugar del planeta, creyendo algo. Dios escucha oraciones, pero también Dios responde oraciones. Gracias por ese amén. La Biblia dice que Dios escucha oraciones, pero también responde oraciones. Y nos pusimos de acuerdo, el grupo que estábamos ahí, fue un jueves. A la semana siguiente, el viernes, nos daban el testimonio. Sin que esta persona que pidió oración moviera un dedo, 2 días después de haber estado orando, uno de los hermanos por quien orábamos le habla a los papás y les dice, saben, voy a ayudarles y voy a estar pendiente de ustedes. ¿Quién hace eso? Dios. ¿Por qué? Porque Él oye oraciones, pero también responde oraciones. Elías fue mandado en una época difícil a orar. ¿A quiénes de los que están acá Dios los ha mandado en una situación difícil a orar? A nada más. Hermano, no haga nada más, solo a orar. Usted y Dios saben que su situación es crítica.
Pero también Dios quiere que usted recuerde, y por eso pasajes como el de Elías nos motivan a nosotros a entender esto. Elías llegó a comprender a través de su vida, y lo vamos a ver. Es cierto, las situaciones son difíciles, pero hay uno que arregla situaciones difíciles, y ese se llama Dios. Elías aprendió a ir a buscar a quien arregla situaciones difíciles. Cuando uno es chiquito, los papás utilizan un cierto herramienta, vara, chilillo, cincho, porque eso como que ayuda a enderezar, ¿va? En la vida hay una situación que ayuda a enderezar y se llama oración. La oración compone a cualquier persona. La oración arregla cualquier problema. La oración abre puertas de trabajo donde no hay. La oración le ayuda a empleados que están siendo atacados por compañeros o jefes a salir bien. ¿Por qué? Porque no es quien ora el que hace las cosas, es a quien se ora que tiene el poder de hacer las cosas. Dios mandó a Elías en un momento difícil. ¿Por qué? Porque Jezabel había sido caracterizada por una mujer mala. Un amigo mío usa esta frase: Jezabel era más mala que la carne de tunco y cruda. Jezabel era mala. Fue llamada asesina de profetas, porque la Biblia habla que Jezabel mandó a matar a los profetas de Dios. Era mala. Quizás usted conozca personas que son malas, y usted dice: pero esta gente de plano como que fuera Satanás en carne, malos. Pues Dios mandó a este profeta a un escenario difícil. La mujer dominaba el gobierno, y le mandó Dios a Elías a decir: voy a orar para que deje de llover. Y voy a hacerlo porque Dios me está mandando a hacerlo por consecuencia de las acciones que nosotros estamos tomando. Pero deténgase. ¿Quién era Elías? Hasta este momento, con ese panorama, la gente pudiera considerar a Elías un superhombre. Pues sí, Dios le hablaba, Dios lo mandó a hacer esta gran comisión. Si usted lee el libro de Reyes, no hay tantas mayores características que las que yo le mencioné de su vestimenta. Es más, dicen hasta que venía de la aldea de Tisbe, que es de Belén. Esas son las características que da Reyes. Pero quien mejor da una descripción de Elías es Santiago en el Nuevo Testamento. Se lo van a proyectar por tiempo, si gusta anótelo. Santiago capítulo 5, versículo 17. Vea cómo Santiago describe a Elías. Ahí está en pantalla, leámoslo. Dice: Elías era un hombre, como dice, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. ¿Y qué pasó? No llovió sobre la tierra 3 años y 6 meses, 3 años y medio. Y hay unas palabras de ese versículo que quiero extraerle esta noche. ¿Cómo describe Santiago a Elías? Hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Cualquiera se queda pensando a qué se refiere con eso. La palabra que Santiago usó en el griego está diciendo lo siguiente: una persona que sufre, siente y está sujeto a las mismas flaquezas que todos experimentamos. Oiga, cuando dice sujeto a pasiones, Santiago está dando la primera descripción de esta noche. Si vamos a hablar de la oración de Elías, en primer lugar quiero decirle: Elías era un hombre, era un humano como nosotros. Humano como nosotros. Y precioso cuando usted comienza a leer un poco, sabe a qué tipo de pasiones también se refiere. Eso sí lo dice el libro de Reyes. Elías se desanimó. ¿Cuántos de los que están acá se han desanimado? ¿O sienten que su vida, hermano, no le haya? Pero es que no le haya. Ya motivos no los tiene. Sabía que era tanto el poder de esta Jezabel que había desanimado al profeta.
Por eso Santiago le llama hombre sujeto a pasiones como las nuestras, humano como nosotros. ¿Por qué le doy esta descripción? Porque cualquiera diría, no, pues sí, si Dios le contestaba a Elías la oración porque era un hombre superhombre. No, era un hombre como usted y como yo. Se desanimó. Hermanos, ¿cuántos honestamente, no levante su mano, pero cuántos honestamente nos hemos desanimado, entristecido, desmotivado? ¿Cuántos quizás hemos tenido una pasión como la que tuvo Elías? Ya no tener ganas de seguir. ¿Sabe usted que Elías deseó morirse? ¿Sabe que Elías huyó, se fue a esconder por miedo? Puedo seguir describiendo aspectos de Elías. Por eso Santiago dice, era un hombre como usted y como yo. Que van a haber momentos en los que usted, pues sí, después de un culto, después de una prédica, usted dice, wow, Dios me ha hablado. Pero cuando comienza a ver sus problemas, se achicopala. Una semana cualquiera, no sé a quiénes de ustedes les han dicho, de plano vos como que os llamará de tusa. Solo son la emoción, y ya cuando te vienen los problemas viene el llorazón. Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Por eso la descripción es importante. ¿Por qué? Porque Elías no tenía un superpoder. Era como usted y como yo. Hay días, hermanos, en que honestamente sentimos que todo está galán, ¿o no? Andamos bien, andamos tranquilos, relax. Pero hay días como que la llamarada vino para abajo, la lluvia no ha dejado de caer, problemas aquí, problemas allá. Y usted dice, entonces, ¿qué estoy haciendo? Elías, dice un comentarista, si usted ya leyó bien la historia de Elías y me ha escuchado esta noche, ¿dónde dice que le dieron ganas a Elías de decir, voy a ir donde el rey a decirle, ¿sabes qué? Por malo voy a pedirle a Dios que deje de llover 3 años y medio. No fue invento de Elías, fue Dios el que mandó a Elías. ¿Por qué menciono esto? Porque Jezabel quería matarlo solamente porque Elías estaba obedeciendo a Dios. Y muchas veces usted y yo, hermanos, honestamente la gente que nos conoce sabe que estamos haciendo lo que estamos haciendo por obediencia a Dios. ¿Cuánta gente conoce usted que su situación no ha cambiado, pero no dejan de orar y le preguntan ¿por qué no haces otra cosa? Porque Dios me ha dicho que ore. Y Elías había sido mandado por el Señor, y Elías sabía algo, quien me mandó fue el Señor. Y esta noche, a través del ejemplo de Elías y de la oración de Elías, Dios nos está ministrando a través de su palabra, diciéndonos, Elías su oración la hacía creyendo algo. Dios oye y Dios escucha. Muchas veces oramos, pero dudamos que Dios oiga y que Dios escucha. Pero no solo eso, Dios también responde las oraciones. Elías sabía algo, iba a orar, y oiga bien, por favor, ese versículo, si me pones por favor otra vez el 36, el versículo 36 no dice en ningún momento, tal vez Dios si quieres hacer algo. Oró con una seguridad de poder creer esto. Dios me ha dicho que ore. No hay registros antes de Elías que hubiese dejado de llover porque alguien hiciera una oración. Quizás no hay registros. Quizás no hay registros que alguien reciba el milagro que usted está esperando. Quizás no hay registros, pero que no hayan registros no significa que Dios no pueda hacerlo. Por eso la oración de Elías era la siguiente: yo no oro porque ya dejó de llover en algún momento, yo oro porque Dios tiene el poder para que deje de llover por 3 años y medio. Muchos esta noche necesitan entender lo que Elías hacía. La oración de Elías era la oración de un humano como usted y como yo, pero que él sabía algo: Dios oye, pero también Dios responde. En ese mismo versículo 17, ponémelo otra vez porfa, de Santiago, hay otra palabra que quiero llamar su atención.
Oró, ¿cómo dice que oró? Oró fervientemente. ¿Sabe que esa palabra en realidad no está bien traducida? Porque Santiago usa un hebraísmo que era muy común en aquella época. Y el hebraísmo era rogó con oración. En el original tendría que decir y rogó con oración. Era un hebraísmo, y ese hebraísmo significaba oró intensamente. Ya le cambia un sentido. ¿Por qué? Porque Santiago estaba diciendo a los que estaban escuchando, ellos habían oído de alguien que oró fervientemente, intensamente, y que había sido Jesús cuando estaba en el Getsemaní. Y Santiago lo que hace es al lector que está en el momento decirle, ¿se acuerdan del ejemplo de Jesús? De esa misma manera oró Elías, intensamente, sabiendo algo, su oración está siendo escuchada. El ejemplo de Elías, la oración de Elías es, hermanos, usted y yo de verdad tenemos que orar, pero no dudando que si Dios nos va a oír. Elías no oraba dudando. Elías cuando oraba sabía algo: Dios está escuchando, pero también Dios va a responder lo que está escuchando. Y la oración de Elías enseña que cuando usted y yo oramos fervientemente, es decir, con pasión, debemos recordar esto: Dios está presto a socorrer a sus hijos y a extenderle la mano a todo aquel que la necesita. Y esta noche mi pregunta es: ¿cuántos de los que estamos acá necesitamos que la mano de Dios se extienda sobre nosotros? ¿Cuántos de los que están acá necesitan que esa mano se extienda? Elías dice: me mandaron a bailar con la más fea, no fea, fea. Me mandaron a hablarle al Acab, y ahí estaba la mujer, la Jezabel. Elías sabía, hablarle al rey era que la mujer oyera, y prácticamente era firmar mi sentencia. Pero ¿qué hizo que Elías tomara esa decisión? Elías no solo era un humano como usted y como yo. Número 2, Elías era un humano con devoción. ¿Qué significa? Por eso Elías decidió en el momento ir a orar, porque Elías sabía algo. Elías había mantenido una comunión con Dios que le permitía entender: el que me está metiendo en esto también tiene el poder de sacarme de esto. ¿Escuchó? El que me está haciendo que ore es el que va a permitir que la oración produzca una respuesta para mi vida. Muchas veces oramos, pero no creemos que vaya a pasar. Oramos y no creemos que las cosas vayan a suceder. Oramos y dudamos que de verdad vayan a haber cambios. La devoción de Elías era la que demostraba: yo no le estoy orando a un Dios, le estoy orando a Dios. ¿Ve la diferencia? Como dicen los letrados, sintáctica de la oración. No le estoy orando a un Dios, le estoy orando a Dios. Yo le pregunto en esta noche: ¿y usted a quién le ha pedido? ¿Usted a quién le ha pedido? Mi hija menor ha aprendido de la mamá que cuando vamos a algún lugar y pide, no pide una cosa, piden dos. Hace poco mi esposa tuvo un día bien estresante y al mediodía le dije: ¿quieres sorbete? Y la niña: sí. No, yo le estoy diciendo a la mamá, pero ha aprendido de la mamá, ¿verdad? Me dijo: sí, pasamos. No voy a hacerle propaganda al lugar, pero cuando llegamos al autoservicio, me dijo la niña: pero también quiero papas twisters. Ya se imagina dónde las venden. O sorbete o papas, le di. Hizo la misma cara que la mamá hace. Me le quedo viendo y le digo a la mamá: deme unas papas twister. La niña sabía quién le estaba pidiendo. Ella no sabía si el papá tenía o no tenía. Ella sabía que el papá le iba a dar lo que ella quería. ¿Sabe que Elías oraba de la misma manera?
sabiendo que Dios sí le iba a dar lo que le pidiera. Yo quiero pedirle en esta noche que nuestra oración tiene que ser como Elías, en el sentido de que usted y yo tenemos que tener fe en ¿qué? En que en realidad no le estamos orando a un Dios, le estamos orando a Dios. Le está orando al que todo lo puede. Le está orando al que la Biblia describe todopoderoso. Le está orando al que la Biblia describe el invencible. Le está orando al que la Biblia describe como el Padre de todas las cosas creadas. ¿Qué le estoy diciendo? Usted y yo cuando oremos no le estamos orando a un Dios cualquiera. Usted le está orando al que todo lo puede. Por eso Elías sabía esto. Voy a orar para que por 3 años y medio deje de llover por una razón. Dios ya dijo que lo hiciera. Y si Dios dijo, Dios va a hacer que deje de llover. Si alguien esta noche Dios le ha dicho, ora, que te puedo abrir la puerta, ora, hermano. Pero es que la situación está difícil. ¿Quién le dijo a usted que orara? ¿El dueño de la empresa o el Dios que está sentado en el trono? ¿Quién le dijo a usted que orara? Y esta noche yo le digo, ¿y su oración en qué se basa? Yo sé, los médicos dicen algo, el resultado del examen dice algo, el banco dice algo, pero ¿qué le ha dicho el Dios que está sentado en el trono? Por eso esta noche la oración de Elías, cuando dice que era un hombre con devoción, Elías sabía, wow, solo querer pararme frente al rey Acab y su mujer Jezabel es muerte. Pero el que está sentado en el trono le dijo a Elías, ve y dile que vas a orar y va a dejar de llover. Pero no quedó hasta ahí la historia, hermanos. La oración de Elías no solo fue esa, sino que ¿se imagina la reacción de Jezabel? Pero ¿se imagina la reacción de Jezabel? 3 años y medio dejó de llover. Dice la Biblia que en ese momento de sequía, Dios mandó a Elías donde la viuda de Sarepta para que le diera de comer, porque no había. Y al acabadito los 3 años y medio, ¿sabe qué hace Dios? Manda a Elías otra vez donde Acab y donde Jezabel a decirle, ¿saben qué? Dios me ha mandado a orar porque va a llover. ¿Y sabe qué pasó? Llovió. Pero no quedó hasta ahí nomás, sino que ahora viene Elías motivado por Dios y hace que Elías ore, llame a los profetas. Da la Biblia una descripción de 850 profetas y hace un reto de los dioses de Baal y del Dios Todopoderoso. Qué bueno fuera que esta noche usted y yo entendiéramos algo. Aunque el mundo nos haga un reto con sus dioses, nuestro Dios sigue sentado en el trono. Aunque la economía del mundo y de esta nación nos haga un reto con los precios altos, ¿quién cree que va a salir ganando? El Dios que está sentado en el trono. Aunque la gente, hermanos, le quieran decir, miren, que se está propagando muchas religiones en este país, quiero decirle algo, se pueden propagar muchas religiones en este país, pero Dios sigue sentado en su trono. Y Dios sigue haciendo lo mismo que hizo en el tiempo de Elías, demostrando algo. Los dioses hacen cosas, pero lo que hace el Señor sobrepasa todas las cosas. ¿A cuántos de esta noche Dios les está diciendo, vos en quién estás confiando? ¿A quién le está pidiendo? ¿En quién está poniendo su esperanza? Elías dice que mandó a llamar a los profetas e hizo un reto. Y el reto fue mayor todavía porque hizo un altar Elías y lo mojó con agua. Porque iba a orar para que fuego cayera y quemara ese holocausto. Yo no sé cuántos de ustedes quisieran hacer el experimento, hermano. Moje la leña para cuando va a asar la carne. Y no le va a encender de volado. Pero Elías mostró algo. Mi Dios es más poderoso que cualquier cosa. Y esta noche yo le quiero decir a usted, su Dios es más poderoso que cualquier cosa. Su Dios es más poderoso que cualquier cosa. Y no importa qué sea, no importa qué esté pasando. Haciendo los detalles finales de esta reflexión, Dios me hizo recordar algo, ya se los he contado muchas veces. Mi hermano mayor, el día de ayer cumplió años, 50 años llegó. De esos 50 años, 30 años los ha tenido que vivir con esquizofrenia.
Y hoy, cuando estaba haciendo los últimos detalles de esto, Dios me hizo recordar algo. ¿Sabe usted cuántas veces oró Elías para que lloviera? Vamos a hacer lotería. ¿Sabe cuántas veces oró? No oró una, no oró dos. Quiero que vea, por favor, Primero de Reyes 18:43. Se lo van a proyectar, Primero de Reyes 18:43. El 43, Elio. 43. Si no, lo leemos. Aquí está, Primero de Reyes 18:43. ¿No aparece? ¿Sí aparece? No aparece. Dice: y dijo a su criado, ahí está, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay. Y él le volvió a decir, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces oró? 7. ¿Cuántas veces oró? 7. Está hablando cuando Jesse al final de las 7 le dice: mira, a lo lejos veo una nube como una mano. Ah, pues ya va a llover, le dijo. Yo no sé cuántos de los que están acá ya oraron una, hasta se pasaron las 7. Pero el punto no es que cuando llegue a 7 se va a responder. El punto es, Elías sabía algo. Dios me dijo, orá que va a llover. A la primera, cualquiera se desanima. A la segunda, no, ¿para qué voy a volver a orar? A la tercera, no. ¿Cuántos de los que están acá ya tienen bastante tiempo de estar orando? Ya no tienen ni ganas de orar, hermano. Mejor está orando por otra cosa. Conocí el caso de una persona que tenía problemas con su esposo y ya después de tanto dijo: no, hermano, yo creo que voy a cambiar mi oración. Le voy a decir: Señor, poneme uno de 20, poneme uno de 20. Y no era así. ¿Cuántos quizás a la primera se hubieran desanimado, a la segunda o a la tercera? O póngase a pensar en esto. ¿Cuántos de los que lo conocen y saben que usted está orando han de decir: pobrecita, ay, qué hermana más ingenua, cómo ora? Jesse quizás en su humanidad, no lo dice la Biblia, pero en algún momento pudo haberle dicho a Elías: hey viejo, no va a llover, hombre. Gran solón que está haciendo, viejo, no va a llover. ¿A cuántos de ustedes les han dicho: deje de orar, hombre, no va a pasar, hombre? Deje de orar, hombre, no va a pasar. Pero Elías sabía quién le había dicho que orara. Y esta noche Dios le está diciendo a usted: recuérdate quién te dijo que oraras. No se lo dijo un Dios, se lo dijo Dios que está sentado en el trono. Dios es un Dios que oye, pero también es un Dios que responde. Déselo al Señor ese aplauso fuerte, por favor. Elías oró 7 veces. Usted tiene que orar hasta que eso suceda. ¿Por qué? Porque tiene que recordar quién fue que le dijo que lo va a hacer. Y el que le dijo que lo va a hacer se llama Jehová de los ejércitos. Dios le ha dicho que ore hasta que algo suceda. Vea lo que dice el Salmo 119, 145, se lo van a proyectar. Vea lo que dice: clamé, bueno, se lo leo. Clamé con todo, ¿qué dice? Mi corazón. Respóndeme, Jehová, y guardaré tus estatutos. ¿Sabe que esta palabra clamé en este versículo está diciendo: mi corazón se ha desbordado pidiéndote? Da a entender esa idea, suplicándote. ¿Cuántos de los que estamos acá quizás le hemos dicho: Señor, respóndeme? Te he orado, Señor, conoces mi situación, te he orado. Yo quiero que usted esta noche y yo salgamos de este lugar. Elías oró como un humano, como usted y como yo, pero él tenía devoción. Pero no solo tenía devoción, sino que la Biblia describe que Elías tenía energía. Escuche eso, tenía energía. ¿Y a qué se refiere, hermano, la oración de Elías? ¿A qué se refiere que tenía energía? Ya le dije, se desanimó. Ya le dije, se fue a esconder. Pero Dios lo alimentó. Dice la Biblia que lo que tampoco había pasado nunca. Codornices llegaron a alimentarlo, cuervos llegaron a alimentarlo. Describen que este es el animal que el cerebro es un poquito más grande que todas las aves, y que es tan inteligente que pone a su servicio animales como el lobo.
Dice Dios que estos animales lo alimentaron, le llevaban comida a Elías. Y Elías llegó a entender y comprender algo: yo no soy fuerte porque no tenga problemas. Yo no tengo ánimo porque no tenga problemas. Soy fuerte y tengo ánimo porque Dios está conmigo. Muchos de los que están aquí esta noche necesitan recordarse: usted no es fuerte. Muchos necesitamos. A veces quizás los problemas que vivimos nos desaniman tanto, nos desmotivan tanto, porque nos enfocamos en el problema. Y a veces no tiene ni ganas de hacer nada. Porque es lógico, hermano, si todo el mundo sabe los líos que usted tiene. Pero a veces se nos olvida algo: tenemos líos grandes, pero tenemos a un Dios más grande que cualquier lío. Me encantaría que lo estudiara en su casa. Tal vez más adelante hacemos una enseñanza de eso. Pero en ningún momento dice la Biblia que cuando Israel se enfrentó a Goliat, todo el mundo decía: el grande, miren qué grandote es. Todo el mundo hablaba del paladín que era Goliat. Pero en ninguna parte dice que David a Goliat le llamó gigante. Todos los versículos dicen que David a Goliat le llamó filisteo. Porque David veía que era grande, pero David sabía que había uno más grande, y ese era Dios. Y esta noche yo quiero decirle: Elías al final, cuando fue a retar a los profetas de Baal, sabía algo: la energía que yo tengo no es porque yo sea Elías. La energía que yo tengo es porque Dios está conmigo. Mañana llegue a su trabajo con energía. No porque usted se las pueda todas, es porque alguien va delante de usted y se llama Jehová de los ejércitos. La energía que usted tiene no es porque todo esté bien, no, o porque hoy van a saber quién soy yo. No, hermano, que el mundo sepa quién es su Dios, no quién es usted. David dijo, y se lo dijo a Goliat: hoy sabrán que hay Dios en Israel. Y Elías también lo dijo. En la descripción del versículo 36, usted lo leyó, dijo: sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que todo mundo sepa quién es Dios de Israel. La energía de Elías venía porque él sabía algo: ¿quién está conmigo? Yo le pregunto en esta noche, hermanos, ¿quién está con usted? ¿Quién está con usted? Si usted me pregunta, ¿qué podemos aprender de la oración de Elías? En primer lugar, que aunque Dios le haya dado una promesa a usted, usted no tiene que dejar de orar hasta que se cumpla esa promesa. ¿Escuchó? Usted no tiene que dejar de orar. Usted no tiene que dejar de orar, y ese es el problema. ¡Ay, Dios ya me dijo! Y nos dormimos en la hamaca. Ore hasta que suceda. En segundo lugar, dice la Biblia, y esto es precioso, que Elías cuando oraba, dice que se postraba sobre la tierra y ponía su rostro sobre las rodillas. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Reconozca que el que va a hacer el milagro es Dios. Reconozca quien le va a abrir la puerta es Dios. Yo he visto personas que son profesionales, que tienen un currículum y no se les abre puertas. Y conozco gente que casi no saben ni qué poner en el currículum, y Dios les abre puertas. ¿Por qué? Porque no es el estudio el que abre puertas, es Jehová de los ejércitos que lo hace. Elías dice que oraba postrado en la tierra con su cabeza sobre las rodillas. ¿Por qué? Porque sabía algo: ¿quién soy yo para que ore que deje de llover? Quizás usted mismo pueda decir: ¿quién soy yo para pedirle a Dios esto? Pero Elías entendía algo: Jehová es el que está conmigo. Y en tercer lugar, aunque la respuesta no aparezca y las cosas se compliquen, siga perseverando en la oración. Recuerde que Elías oró 7 veces. Usted y yo necesitamos aprender de esa oración de Elías, que fue hecho por un hombre común y corriente, que fue hecho como alguien que usted y yo tenemos problemas, pero que fue hecho por alguien que tenía una fe
y una certeza de poder entender: Dios es el que está enviándome a hacer esta oración. ¿A cuántos Dios esta noche les está diciendo: deja de quejarte y ora más? Deja de dudar y ora más. Deja de esperar en los hombres y ora más. ¿Por qué? Porque Dios es el que hace las cosas posibles. ¿A cuántos esta noche Dios les está diciendo: ora más? Y las cosas se van a volver posibles. Dice la Biblia que al que cree, todo le es posible. Denle un aplauso al Señor, por favor, en esta noche. ¿Qué va usted y qué voy a aprender yo de esta oración de Elías? ¿Por qué no cierra sus ojos, por favor?